¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren bien. Les envío saludos. El día de hoy vamos a tratar el sexenio de José López Portillo, que abarcó de 1976 a 1982. El sexenio de López Portillo se caracterizó por la crisis económica, heredada por Luis Echeverría. Tanto los sexenios de Luis Echeverría como de López Portillo tienen esa característica, tanto de comenzar la crisis como de ahondarla, profundizarla. López Portillo no era un improvisado en esto de la política, provenía de una familia destacada a nivel intelectual y político en México, y esto pues nos da a entender que por más preparado que esté una persona y se encargue de dirigir un país, no es suficiente, ya que si estás emparentado con la corrupción, si permites el desvío de fondos públicos, de nada te va a servir estar tan preparado. López Portillo se alejó un poco del gobierno de Luis Echeverría, ya que lo manda como embajador hasta Australia, y un poco de este alejamiento lo acuñó en la frase que observaron, que era que en 2 años él iba a reconvenir la crisis y que en 2 años más iba a crecer México para posteriormente, al final del sexenio, lanzar al estrellato nuestra nación a nivel mundial como potencia. Sin embargo, como ustedes observarán, pues eso no pasó. Una de las principales medidas que tomó López Portillo fue impulsar la industria petroquímica. Esto no fue casualidad. Durante los años 70 hubo una crisis del petróleo a nivel mundial, ya que los principales productores de petróleo, es decir, los países árabes, realizaron un boicot a nivel mundial, lo que es lo mismo decir que pues dejaron de vender petróleo, y esto ocasionó obviamente que los precios subieran demasiado, y uno de los países beneficiados fue México, ya que, como ustedes saben, México es productor de petróleo, aunque no tan fuerte como los países árabes. México entonces, ya con los países árabes sin vender, pues exporta demasiado petróleo, aunado que en ese tiempo también se encontraron pozos petrolíferos en el Golfo de México, y esto pues da la impresión de que iba a ayudar a México para salir de la crisis por la entrada de dinero, y López Portillo acuña esa famosa frase de administrar la abundancia, o sea, la riqueza. Fue como un señuelo de esperanza para los mexicanos que estaban sumidos en la crisis, y era una forma de decirles, de alentarlos, que México, tarde que temprano, con las arcas llenas debido a las exportaciones petroleras, iba a solventar la crisis heredada por Luis Echeverría. Pero como ustedes habrán visto, habrán escuchado, pues eso no fue cierto, ya que en vez de que México consolidara y aprovechara esa situación, pues entró de lleno a la crisis económica. ¿Qué es esto? Ustedes recordarán que durante los sexenios de López Mateos y Díaz Ordaz fueron los últimos en los que México creció a un ritmo del 5, del 6%, fueron los últimos también durante los cuales el peso no estaba tan devaluado frente al dólar, y en el que el país no contrajo tanta deuda externa. Pues durante los sexenios de Luis Echeverría, como vimos ayer, y con el de López Portillo, pasó lo contrario. El peso se devaluó frente al dólar, se contrajo más deuda externa, y por lo tanto México dejó de crecer económicamente. Esto pues fue un duro golpe para el famoso desarrollo que había estado viviendo México durante las últimas décadas, y una de las medidas que impulsó López Portillo para también mejorar en su gobierno, ya que se daba cuenta que económicamente iba a ser poco probable, fue en el terreno político, a través de la reforma de 1977. Esta reforma tuvo como objetivo
darle mayor representación a los partidos minoritarios en el Congreso de la Unión, sobre todo en la Cámara de Diputados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que México decidió, a partir del sexenio de López Portillo, dar mayor oportunidad a estos partidos pequeños como el PAN o partidos de izquierda, en ese entonces muy pequeños, de tener cabida en el Congreso, de tomar decisiones junto con el PRI, ya que en sexenios pasados el PRI era una aplanadora que tomaba decisiones el presidente y su partido solamente. Había muy pocos diputados de los dos partidos para negociar, así que esta reforma fue muy importante para transitar a la democracia poco a poco. También uno de los aspectos fue el acercamiento diplomático con el Estado Vaticano por parte del gobierno de López Portillo. Y esto es importante porque México se había alejado un poco de las relaciones con el Vaticano. Esto implica, como casi todos los países, pues tener relación con un Estado reconocido a nivel mundial, un Estado muy importante como el Vaticano, un Estado en el que se encuentra el centro de la Iglesia Católica y que obviamente tiene que ver también con la tolerancia religiosa. Aquí observamos la nacionalización de la banca ocurrida en 1982. Durante el último informe de gobierno de López Portillo, y fue una sorpresa para la opinión pública en México. López Portillo con esto buscó un chivo expiatorio, un culpable al cual señalar de la crisis económica, y fueron los bancos. Dio a entender que los bancos usufructuaban con el dinero de los mexicanos y por lo tanto decide nacionalizar la banca, para dar a entender que México, al tener los bancos de su parte, al nacionalizarlos, pues podía reconvenir la crisis. Otro de los aspectos culturales importantes fue la creación del Instituto Mora, un instituto de estudios políticos muy importante en el país. Y para concluir, como se inició este video, López Portillo no era un improvisado. López Portillo, un personaje culturalmente destacado. Sin embargo, insisto, de nada sirve estar preparado. Para ser presidente no necesitas ser un intelectual destacado si caes en la corrupción. Si, como se indicó en la lámina, ocurre el nepotismo. Ahí observamos a López Portillo con su amigo Arturo Durazo, en ese entonces jefe de la Policía del Distrito Federal. ¿Qué es el nepotismo? Pues precisamente eso, darle puestos públicos a tus amigos, de los que sabes que no tienen los méritos suficientes para acceder a un puesto, sobre todo de tanta responsabilidad, y López Portillo se caracterizó por eso. Y eso es obviamente corrupción en el país. Tal vez López Portillo tenía ideas claras, tenía buenas directrices, tenía un destacado currículum pues intelectual. Insisto, no era un improvisado, pero de nada sirve tener buenas ideas si a las personas que les delegas ese poder pues se les va en malversar los fondos públicos, se les va en gastar el dinero, se les va en ocupar esos cargos no para bien de la nación, sino para presumirlos o para hacer negocios fraudulentos, para tolerar actos de corrupción, en fin. Eso es lo que caracterizó al gobierno de López Portillo. Ahí vemos esa imagen de José López Portillo llorando en el Congreso de la Unión. Era un presidente con mucho, digamos que, carisma al momento de hablar en público. Sin embargo, pues de nada le sirvió, ya que para los estudiosos de la historia, de la política y de la economía, pues señalan que durante los sexenios de Luis Echeverría y José López Portillo, lamentablemente México entraba y consolidaba una crisis económica que lo iba a acompañar incluso hasta el mismo siglo XXI. Nos vemos en la siguiente clase.